y gloriosa palabra de Dios. Bien, dice así, hermanos, la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 3 del Éxodo. Dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y aquí que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me apartaré ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que se apartaba para mirar, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques aquí, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo el Señor: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus dolores. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y del freseo y del heveo y del jebuseo. Y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven pues ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial de generación en generación. Amén. Amén. Padre nuestro y Dios eterno, acabamos de leer tu palabra y ahora, Señor, queremos brindar la explicación que, Señor, aspiro a que tú me asistas como me has asistido durante la semana en la preparación. Ahora, Señor, al entregar el mensaje de tu pueblo, por favor, te necesitamos, oh Santo Espíritu de Dios. Señor, soy incapaz, soy totalmente incapaz si tú no me asistes a mí. Pero también la iglesia es incapaz de comprender si tú no nos asistes por tu Santo Espíritu. Así que nos abandonamos en tu mano, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sentarse, Señor. Dice Daniel 11:32: con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto.
pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Daniel 11:32. Hermanos, antes de que entremos al tema en específico, quiero aclarar algo. En nuestras Biblias, las Biblias que nosotros usamos, por lo regular, la Reina Valera 1960 o cualquier otra Reina Valera, pero la Reina Valera, de manera muy específica, ustedes encontrarán el término Jehová. Jehová. Pero también encontrarán en otras Biblias, como la Biblia de las Américas, encontrarán el término el Señor. Pero si usted lee en una Biblia hebrea, no se encontrará ni Jehová ni el Señor, sino que se encontrará, muy posiblemente se encontrará Yahvé o Yahweh. Para que tengamos eso claro. Ahora, no es que tengamos Biblias equivocadas, no, sino que distintas versiones de la Biblia utilizan unos términos que son distintos, buscando acercarse lo más posible a los originales como tal. Recuerden que nosotros no tenemos los originales. Nosotros tenemos copias de las copias de las copias. Es necesario que usted recuerde que la Biblia no fue escrita como usted la tiene hoy y como yo la tengo hoy en español. No, hermanos, recuerden, la Biblia fue escrita en hebreo para el Antiguo Testamento, la Biblia fue escrita en griego para el Nuevo Testamento y algunas partes en arameo. Así que por eso es que usted encontrará algunos términos un poquito extraños para sus oídos en ese sentido. Tengamos eso claro y de esta manera entonces introduzcamos al texto de hoy. ¿Bien? Así que hermanos, en el contexto de Éxodo capítulo 3, lo que vemos allí es que la cita nos está hablando de la fortaleza que el pueblo de Dios puede tener cuando verdaderamente conoce a su Dios. Perdón, es en Daniel capítulo 11 y versículo 32. La fortaleza que el pueblo de Dios puede tener, indicando, mis hermanos, que con esa relación con Dios nos trae confianza y firmeza aún en medio de las dificultades. Usted y yo como cristianos, como creyentes, podemos habitar confiados, mis hermanos, en la comprensión de que cuando conocemos a nuestro santo Dios, podemos tener paz, podemos tener seguridad, sin importar los desafíos que enfrentemos. Mis hermanos, el Señor dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, venimos mirando los atributos o excelencias de Dios. Venimos estudiando el último domingo de cada mes, presentamos un tema de los atributos de Dios. Hoy estaremos viendo el nombre de Dios. El nombre de Dios. Así que, hermanos, estaremos muy atentos porque Moisés, dentro del contexto, Moisés va a ser enviado a Egipto. Acuérdense que Moisés había salido huyendo porque ha matado a un hombre en Egipto. Y ahora está en Madián pastoreando las ovejas de su suegro. Pastoreando las ovejas de su suegro, él está inmerso en su trabajo y de pronto él ve una zarza que está ardiendo. Y él se queda mirando la zarza, pero él ve que esa zarza se queda, arde y arde y arde, pero no se consume. Y a él le parece extraño, entonces se acerca y escucha entonces esa voz que yo me imagino, mis hermanos, que en pleno desierto, esa voz tiene que haberse escuchado como un auténtico trueno. Moisés, Moisés, heme aquí, dice Moisés, no te acerques, porque la tierra donde estás, tierra santa es.
Hermanos, la misión que le va a encomendar el Señor a Moisés es que regrese a Egipto a sacar a su pueblo. En esa misión, Moisés, de una manera muy razonable y lógica, le dice al Señor, bueno, Señor, está bien, yo voy allá a sacar, pero si a mí me preguntan allá, ¿cuál es el nombre del Dios que me mandó a sacar el pueblo? ¿Yo qué les voy a responder? Esa es la pregunta muy lógica, razonable que hace Moisés. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que les debo decir? Mis hermanos, y entonces es allí donde el Señor responde, yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Mis hermanos, aunque la Biblia usa muchos nombres y títulos para el Señor reveló su nombre de una manera especial aquí. De una manera especial. El significado para nosotros de las palabras utilizadas en la Biblia hebrea, utilizadas las palabras, o más bien las 4 letras mayúsculas utilizadas, que si usted tuviera una Biblia en hebreo, usted se encontraría las 4 letras mayúsculas, Y, H, W, H. Usted se encontraría esas 4 letras allí, Y, H, W, Y, si tuviese una Biblia en hebreo. Ahora, ¿qué traduce esas 4 letras? Esas 4 letras traducen sencillamente el nombre del Señor. El Señor, no título, el nombre de el Señor. Ahora, hermanos, no olvidemos, se está utilizando aquí una expresión hebrea de 4 letras mayúsculas que les acabo de mencionar. El Señor entonces enfatiza claramente, este es mi nombre. Versículo 15. El Señor hace el énfasis, este es mi nombre. Así que, hermanos, si ustedes avanzan al capítulo 6, versículo 3 conmigo, por favor. Avancen conmigo al capítulo 6 y versículo 3. Dice aquí, el Señor hablando con Moisés, dice, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, el Señor, en su Biblia, de una manera dice Jehová, pero ya les aclaré por qué. Y ahorita vamos a ampliar un poquito más por qué Jehová. Bien, mas en mi nombre, el Señor, no me di a conocer a ellos. En mi nombre, no me di a conocer a ellos. Si usted avanza a Isaías 42:8, puede comprobar en Isaías 42:8, usted se encontrará la misma palabra, mas en mi nombre, Jehová, en la Reina Valera, Jehová. Pero en otras traducciones, usted dirá el Señor, el Señor. Bien, pero este es el nombre que Dios le revela a Moisés allí. El Señor. Muy bien. Ahora, mis hermanos, les reitero. En la Reina Valera, usted va a ver el término Jehová. En la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente, usted va a ver el término Yahvé o Yahweh. En la traducción Nueva Versión Internacional, usted va a ver el término Señor. Y en la nueva traducción, y en la Biblia de las Américas, usted va a ver el término Señor. Ahora, hermanos, no es que haya una contradicción entre las Biblias. No es que haya una contradicción en las versiones.
Este nombre es distintivo, mis hermanos, distintivo, porque el Señor dice aquí que Él no comparte con ningún otro su nombre, como lo dice el Salmo 83 y versículo 18. Ahora, el Señor le explicó a Moisés que su nombre, el Señor, realmente provenía de yo soy. Yo soy. O más ampliamente, yo soy el que soy. Juntas esas dos frases, mis hermanos, nos dan una revelación profunda del nombre del Dios verdadero y viviente. El Señor dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Ahora, el Señor aquí, hermanos, está juntando estos dos términos. Yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Él le reitera a Moisés, él le reitera, me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. En su Biblia usted dice, por mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Bien, sigamos adelante, mis hermanos, porque ya vamos a aclarar un poquito los términos distintos que aparecen aquí. Y en Isaías 42:8 leemos, yo soy el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, dice el Señor. En Isaías 42:8, ¿cierto? Dice el Señor en la Biblia de las Américas, dice el Señor en la Nueva Versión Internacional y dice el Señor en la Nueva Traducción Bíblica. Mis hermanos, este pacto de salvación nacional de Israel prefiguró la obra de Cristo, la obra de salvación. ¿Qué va a pasar allí con la sacada de Israel de Egipto? Pues, hermanos, que se nos está prefigurando la salvación eterna de Cristo, porque Él, Cristo, es nuestra Pascua, como nos lo dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Cierto? El Señor Jesucristo redimió a gente de toda nación, como dice Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6. Por lo tanto, la revelación que el Señor hace de su nombre en el Éxodo de Israel tiene un significado eterno para el mundo. Sencillamente, ese es su nombre para el mundo. Y dice que su nombre, Él no lo compartirá con nadie, como tal. De manera que, hermanos, este nombre revelado en el contexto de la liberación de Israel nos revela al Redentor. Nos revela a Cristo de una vez como el Redentor. Su significado se encuentra en el corazón del Evangelio. Yo soy el que soy, el que va a redimir a Israel, el que va a sacar a Israel. Y nos está mostrando una figura de nuestra posterior redención. Mis hermanos, pero ¿qué significa la pregunta que Moisés le hace al Señor? Moisés le hace una pregunta al Señor muy significativa. Nosotros leemos la pregunta, bueno, si me preguntan allá, ¿quién es el que me envió? ¿Qué les voy a decir? Pero hermanos, Moisés está buscando algo más. Moisés no está tan interesado en el nombre como tal. Él está interesado en algo más, en qué significa su nombre. ¿Qué significa su nombre? Cuando Moisés le pregunta al Señor cuál es su nombre, Moisés está usando la forma gramatical que indica que está buscando el nombre del Señor, no solo el nombre en sí mismo, y que había sido familiar para los patriarcas. El significado. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor con su respuesta? Yo soy. ¿Qué quiere decir el Señor con esa respuesta? Yo soy. Bueno, algunos estudiosos sugieren que la respuesta del Señor es evasiva
Incluso algunos dicen que la respuesta pudiera parecer un rechazo a contestarle a Moisés la pregunta, porque el Señor está más allá de las palabras humanas, ¿cierto? Pero cuando el Señor instruyó a Moisés para que le dijera a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros, ahí en el versículo 14, la frase yo soy, y vamos a recordar un poquito de español, la frase yo soy está funcionando como el sujeto. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Si yo digo, por ejemplo, el perro corre, el perro corre, ¿cuál es el verbo utilizado ahí? El verbo correr. ¿Y cuál sería el sujeto? El perro. Muy bien, el perro. Noten que la respuesta del Señor es esta. Yo soy, me envió a vosotros. Por lo tanto, yo soy aquí, está haciendo ¿qué? El sujeto. Está haciendo el sujeto. Está siendo quien está enviando a Moisés. Yo soy, me envió. Esa es la estructura gramatical en castellano de la palabra yo soy. ¿Cierto? Funciona como el sujeto, como lo haría cualquier nombre concretamente. Yo soy, me envió a vosotros. Además, yo soy, hermanos, quiere decir el Señor. El Señor. Y otra vez, les reitero, las palabras o las letras que usted vería en la Biblia hebrea serían la Y, la H, la W y la H. Serían las letras que usted vería aquí, que es una forma antigua del verbo ser. Una forma antigua del verbo ser. El nombre, el Señor, hermanos, aparece en la Biblia nada más y nada menos que 6,000 veces. El nombre o término Señor aparece para identificar al Dios verdadero, mis hermanos, 6,000 veces. De manera que eso nos muestra que la respuesta del Señor no es una respuesta de rechazo ni una respuesta evasiva. No, el término del Señor nos aparece 6,000 veces para referirse al Señor de la Biblia. Pero hermanos, hay algo más aquí que debemos mirar. La expresión hebrea del nombre el Señor es llamado también el tetragramatón. El tetragramatón. ¿Qué es esto, mis hermanos? Es un término griego que significa 4 letras. 4 letras. Y se está refiriendo al nombre sagrado de Dios en la tradición judía. En la tradición judía se está refiriendo, ese término tetragramatrón de las 4 letras que les vengo diciendo, se está refiriendo a la tradición judía, representado por esas 4 letras hebreas. Ahora, durante cientos de años, los estudiosos cristianos lo han denominado Jehová. Y aquí comenzamos a ver entonces por qué nos aparecen esos términos diferentes en distintas traducciones. Entonces, el término Jehová ha sido utilizado para referirse al tetragramatón por cientos de años, mis hermanos. Muchos eruditos modernos consideran a Jehová como el resultado de agregarle a esas 4 mayúsculas las vocales. Y entonces nos aparece allí el término Jehová, ¿cierto? Ellos argumentan, los que utilizan el término Jehová, ellos argumentan a favor de pronunciarlo, no Jehová, sino Yahvé. Entonces, vea dónde venimos ya. Raíz del tetragramatón, las 4 letras en hebreo, Y, H, W, H. ¿Cierto?
que nos traduce el Señor realmente, para referirse a lo que dijo el Señor allá, yo soy. Muchos eruditos entonces agregaron o investigaron y se dieron cuenta que al agregar las vocales a esas 4 letras, el término vendría a ser Jehová. Pero investigando más a fondo, ellos llegan a la conclusión que la pronunciación no es tanto Jehová, sino Yahvé. Ahora, la pronunciación de Yahvé, hermanos, esa pronunciación se apoya en los testimonios de los padres de la iglesia, como San Agustín, San Jerónimo. Otros interpretaban Yahvé no solo como un nombre, sino como una declaración de la existencia inmutable y eterna del Señor. Para ellos, ese nombre reflejaba la autoexistencia de Dios. Es decir, que el Señor no depende de nada ni de nadie para existir. Y ahí entramos a recordar la enseñanza que nos hacía el pastor Edison sobre la aceidad de Dios, para hablarnos de la autoexistencia de Dios, para indicarnos que Él no depende de nada ni de nadie para existir. Sencillamente, Él siempre es. Bien, hermanos, hasta aquí, ¿cuál era la postura de los padres postapostólicos sobre el tetragramaton? Ellos, ¿qué opinaron sobre esas 4 letras mayúsculas hebreas para referirse al tetragramaton? ¿Qué dijeron los padres posapostólicos? Cuando hablo de los padres posapostólicos, hermanos, me estoy refiriendo a aquellos teólogos inmediatamente después de los apóstoles. Están los apóstoles, ellos mueren. Los teólogos que son levantados inmediatamente después es conocido a nivel histórico como los padres post-apostólicos. Cuando ustedes escuchen el término. ¿Cuál era la opinión de ellos, de los teólogos inmediatamente después de los apóstoles? Que muchos de ellos fueron alumnos o estudiantes de los apóstoles. Bueno, ellos, ¿qué nos dicen con respecto al tetragramaton? Bueno, hermanos, los padres posapostólicos vivieron durante los primeros 200 años de la era cristiana, en los siglos 1 y 2 después de Cristo. Ellos fueron los primeros teólogos cristianos después de los apóstoles y ellos tuvieron algunas reflexiones sobre el tetragramaton. Por ejemplo, aunque en sus escritos no se centraron de manera tan explícita en el nombre sagrado del Señor de la forma en que lo hicieron los teólogos posteriores, ellos sí tuvieron algunas posturas interesantes. Por ejemplo, Clemente de Roma. Clemente de Roma vivió en el año 35 al 99 después de Cristo. Años 35 al 99 después de Cristo. Él fue el 4º papa de la Iglesia Católica. No se refiere directamente al tetragramaton en sus escritos, pero él reconocía la santidad del Señor y la importancia de mantener la pureza de la fe y la oración. Clemente enfatizaba la autoridad del Señor como el creador y el soberano. Aunque él no abordó el tema específicamente con respecto al tetragramaton o yo soy. Él no abordó el tema de manera directa. Tenemos también a Ignacio de Antioquía, muy contemporáneo de Clemente. Ignacio de Antioquía, año 35 al 110 después de Cristo. Él, por ejemplo, dejó en los escritos que aborda, que hizo sobre la naturaleza de Cristo y de la salvación, pero él no menciona explícitamente al tetragramaton. Sin embargo, que Ignacio se refiere a Dios como el Señor. Él se refería a Dios como el Señor. Kyrios, la palabra griega utilizada, Kyrios, el Señor.
en lugar de referirse directamente al nombre sagrado de las cuatro letras mayúsculas. Él entonces no se refería, no utilizaba el nombre sagrado de Dios. La mayoría de ellos no utilizaban, así como los judíos, no utilizaban el nombre sagrado de la palabra Yahvé o Jehová. Bien, lo mismo San Agustín, también otro influyente teólogo y filósofo cristiano del siglo IV. Él no se dedicó a analizar el tetragramatón específicamente, pero él también reconoció la importancia del nombre divino en su profunda relación con la revelación del Señor en las Escrituras. Ahora, usted podría estar preguntándose en este momento, entonces, ¿qué es la expresión Jehová? Entonces, ¿qué hacemos con la expresión Jehová que aparece en la mayoría de nuestras Biblias? Y aquí, hermanos, aprovecho para un pequeño paréntesis. No me gusta decir, porque me parece que sería blasfemo, decir testigos de Jehová. No me gusta decir testigos de Jehová. Hermanos, mencionar testigos de Jehová es darle a una secta una altura bíblica de una manera tal que sería blasfemo hacerlo. Me gusta mejor decir los testigos contra Jehová. Creo que suena mejor así, los testigos contra Jehová, si es que se va a mencionar en algún momento. Así que, hermanos, tengamos cuidado con eso. ¿Y qué entonces de Jehová? Bueno, hermanos, no debemos menospreciar el nombre de Jehová. No lo debemos menospreciar. ¿Por qué no lo debemos menospreciar? Porque, hermanos, es la forma, o la palabra Jehová, es la forma más largamente aceptada del nombre divino. ¿Por qué se aceptó y por qué se acepta actualmente el término Jehová? Ustedes saben, hermanos, que en Occidente, arropándonos a nosotros, fuimos influenciados y somos influenciados por Roma. Por lo tanto, el idioma de Roma es el latín. Por lo tanto, el término Jehová fue influenciado por el idioma latín de Roma y también por el idioma inglés antiguo. Entonces, esa influencia fuerte, mis hermanos, ha llevado a que el término Jehová sea más aceptado y que prácticamente sea el que se acepta en la Reina Valera 1960. Pero no hay ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción. Si usted utiliza otro término, el término Yahvé, ya lo expliqué, o el término Jehová, ya no hay contradicción en ese sentido. Pero a la luz del significado, yo soy, la preferencia, entonces sí es el término el Señor. A la luz del significado de yo soy. La preferencia sí es el Señor. Y particularmente, desde que entendí esto, estoy más de acuerdo con usar el término el Señor como nombre, no como título, como nombre. Como nombre, ¿por qué? Porque ya vimos entonces que el yo soy me envió a vosotros, yo soy está siendo el sujeto, como tal. Este es mi nombre y así se me conocerá. En la traducción que se hizo del Antiguo Testamento hebreo al griego, mis hermanos, y que se llamó la Septuaginta. Tal vez ustedes han oído mencionar, el pastor Edison nos lo mencionó en algún momento, o lo ha mencionado varias veces. La Septuaginta fue una traducción que se hizo del Antiguo Testamento hebreo al griego. Y se llama Septuaginta porque el término griego significa 70. ¿70 por qué? Porque quienes hicieron dicha traducción fueron
entre 70 y 72 judíos eruditos que tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Pues hermanos, la Septuaginta es una de las traducciones más antiguas y más importantes de las escrituras hebreas al griego, que jugó un papel fundamental en la transmisión de las escrituras en el mundo antiguo. Pues la Septuaginta traduce el nombre Yahvé o Yahweh, o las 4 letras mayúsculas YHWH como el Señor, Dios. De manera que la evidencia para preferir el Señor en lugar de Jehová, aunque no es contradictorio ni mal utilizarlo, no lo es, pero la preferencia en usarlo, mis hermanos, en usar al Señor, se refiere a la traducción Septuaginta que acabamos de ver, que fue la traducción que se hizo del hebreo al griego. Así que, hermanos, cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento confirma y valida que esa traducción, mis hermanos, de la Septuaginta utiliza en Joel 2:32, por ejemplo. Si ustedes van allá a mirar allá, en la Reina Valera verán Jehová. Pero realmente, si ustedes ven en la Biblia de las Américas, en la Nueva Versión Internacional y en la Nueva Traducción Viviente, encontrarán el término el Señor. El Señor. El mismo término el Señor fue empleado también en Hechos capítulo 2, versículo 21. Hechos capítulo 2, versículo 21. Porque todo aquel que invocare que el nombre del Señor, este será salvo. Mis hermanos, el nombre divino del Señor revela el señorío del pacto de Dios y tiene un doble significado. El término Señor o el Señor como el nombre de Dios implica el señorío soberano y la fidelidad del pacto. La fidelidad al pacto. La expresión yo soy es una declaración asombrosamente incondicional del ser personal. Es personal porque el Señor está revelando su nombre personal y usó la forma singular en primera persona del verbo yo soy. Dice un erudito, John Frame, comenta, la forma singular en primera persona implica Yahvé o el Señor. Es un nombre personal, un nombre propio. Implica que el Señor no es una fuerza impersonal, sino que vive en relaciones personales. También nos enseña que la realidad de la divinidad consiste en personas y relaciones, no en meros objetos o energía. Las cosas y fuerzas impersonales son hechas y dirigidas por el gran yo soy personal. También nos da, mis hermanos, el término yo soy para recordar un poquito sobre la aceidad de Dios que ya vimos, la autoexistencia del Señor. El nombre del Señor revela que su ser es muy diferente al de otras personas. Cuando yo digo, por ejemplo, bueno, yo soy Oscar, soy hijo de Daniel y de Gilma, yo me estoy definiendo en relación con otras personas, con ellos como mis padres y yo como su hijo. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En la Biblia, la identidad de una persona se define genealógicamente como descendiente de ciertos antepasados. ¿Cierto? Pero, mis hermanos,
el nombre, el Señor, simplemente yo soy. Y listo. Yo soy. Está afirmando que aunque se relaciona, porque yo soy se relaciona, es trinitario, y en yo soy se nos está revelando la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver enseguida, que se nos revela allí. Igualmente, mis hermanos, aunque está en relación, no se define como dependiendo de nadie más. Yo soy, sencillamente nos está diciendo que existe por sí mismo y de sí mismo. Él no necesita nada ni de nadie para existir. Y otra vez recordamos el término aceidad de Dios, la autoexistencia de Dios. Entonces, yo dependo de mis padres para existir, pero el Señor dijo aquí, yo soy. Sencillamente, yo soy. Está definiendo su autoexistencia. No depende de nada ni de nada. Así que, mis hermanos, creo que esto nos va enseñando, nos está enseñando, nos está aclarando, y quisiera resumir lo que hemos visto hasta el momento en dos aspectos importantes. El doble aspecto del nombre divino. Para resumir el nombre divino, el Señor, vemos aquí un doble aspecto que se refiere en primer lugar a la independencia soberana, la eternidad, la libertad y la soberanía del Señor. Y en segundo lugar, su fidelidad, su presencia, su compasión en el Padre. Hermanos, los dos aspectos se complementan entre sí. El señorío de Dios a través del tiempo significa que Él cumple sus promesas a pesar de que han pasado milenios desde que Abraham las escuchó. Yo soy el que soy. Hermanos, hay algo aquí hermoso que me llamó tanto la atención cuando estaba preparando. Y es que usted y yo, como cristianos, como creyentes, podemos confiar en el Señor Trino. Podemos tener plena confianza en el Señor Trino. El Señor del pacto del Antiguo Testamento viene a nosotros como la Trinidad más claramente revelada en el Nuevo Testamento. Pastor, en yo soy aparece el Señor Jesucristo. Sorpréndase. Sí. Vean esto. Dice en Juan 8:58, si usted revisa, y vaya allá por favor, vaya a Juan capítulo 8. Y versículo 58. Aquí en la conversación que el Señor tiene con su gente en el Nuevo Testamento, observe la respuesta que el Señor da aquí. Versículo 57. Le dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y vean la respuesta del Señor. Y Jesús dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuera, yo soy. Ahora, ¿qué le generó esto? Cuando el Señor mencionó ese término, antes que Abraham fuera, yo soy. Observe lo que esto le generó al Señor. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para tirárselas. Mas Jesús se ocultó y salió del templo atravesando por el medio de ellos. ¿Por qué trataron de apedrear? Porque ellos entendieron lo que el Señor acaba de decir. El Señor se está identificando ¿con quién? Con el yo soy del Éxodo.
Él se está identificando con el gran yo soy del Éxodo. Por eso que ellos toman piedras para tirárselas, mis hermanos. Ahora, el Señor Jesucristo pudo haber dicho antes que Abraham fuera, yo era. Él pudo haber dicho así. Sin embargo, mis hermanos, la fuerza gramatical que el Señor hace en el término yo soy, en lugar de yo era, pone de relieve que el Señor se está refiriendo a las palabras de Dios, yo soy el que soy, en Éxodo 3:14. ¿Se dan cuenta que el yo soy en Éxodo nos está hablando del Señor Jesucristo también? Bien, hermanos, la confesión más básica de la fe cristiana es que Jesús es el Señor. Donde el Señor es la traducción de Kyrios, la palabra griega para el nombre hebreo de Dios, en Romanos 10:9 y en 1 Corintios 12:3. Aunque Kyrios puede ser aplicado como un título honorífico, definitivamente, a otros, además del Señor, en el Nuevo Testamento lo aplica Cristo en el sentido divino de Yahvé, o Jehová, o Yahweh, o el tetragramatón. No nos hemos desviado. Estamos en la misma línea, hermanos. Pero el Espíritu Santo también aparece allí. En yo soy de Éxodo 3:14. El Espíritu Santo es también el Señor. El que sacó a Israel de Egipto fue el Espíritu del Señor. Isaías capítulo 63, versículos 11 al 14. ¿Quién fue el que sacó a Israel de Egipto? El Espíritu del Señor. El Espíritu que habitó con Israel después del Éxodo es el Señor. Dijo, yo estoy con vosotros en Ageo capítulo 2, versículos 4 y 5. Las palabras pronunciadas por el Señor en el Antiguo Testamento se atribuyen al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Usted lo puede verificar en Jeremías 31, versículos 33 y 34. Lo puede verificar también en Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 17. Así que, hermanos, en 2 Corintios 3, 17, yo quiero que vaya allá conmigo a esa cita. 2 Corintios 3, 17. Nos dice allí, 2 Corintios 3, 17, porque, observe, porque el Señor es, ¿quién? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, mis hermanos, ¿se dan cuenta que en yo soy se nos está revelando la Trinidad? Se nos está revelando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, en la zarza ardiente de Oreb nos encontramos con el Dios Trino, la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el soberano y eterno yo soy. El nombre del Señor está en pleno corazón del Evangelio. El nombre del Señor, hermanos, y esto debe llevarnos a nosotros a tener reverencia cuando nos referimos al Señor. Hermanos, seamos respetuosos cuando nos referimos al Señor. Cuando leemos la palabra del Señor, hermano, hermana, tú estás teniendo contacto con el yo soy que se le reveló a Moisés. Mis hermanos, yo soy, o el nombre de nuestro santo Dios revelado aquí, no es una simple idea filosófica,
Tampoco es como nosotros, el Señor, según el Salmo 50, 21. Cuando oímos el nombre divino, también debemos oír al Señor decir, el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Hermanos, estamos en tierra santa en este momento. Estamos en el lugar santo de Dios. Allí donde Él está es tierra santa. Eso fue lo que le dijo a Moisés. Retira tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. ¿Por qué era tierra santa? Porque Él estaba presente. Hermanos, y esto tiene que decirnos a nosotros cuál es nuestra actitud el día domingo en el culto. Cuando usted el sábado en la noche piensa venir al culto el domingo, ¿qué hay en su mente? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué tipo de preparación usted está haciendo? ¿Usted es consciente que vendrá a pisar tierra santa? No porque sean estos 4 ladrillos, no porque los 4 ladrillos, las 4 paredes sean la iglesia. No, ya sabemos que la iglesia somos nosotros. Pero mis hermanos, ¿quién va a estar presente en el culto? Por lo tanto, si el Señor está presente, estamos en tierra santa. Y para terminar, mis hermanos, quiero dar unas aplicaciones. Del nombre yo soy para nosotros. El nombre yo soy, el que soy, revelado en el Éxodo, tiene profundas implicaciones espirituales y prácticas para los cristianos hoy en día, mis hermanos. En primer lugar, cuando tú, hermano, hermana, te enfrentes a momentos de dificultad, incertidumbre, escasez, recuerda que el Señor es el que es. Y Él está presente. Y Él es suficiente para suplir tus necesidades, tanto espirituales como materiales. En segundo lugar, hermano, hermana, tú puedes experimentar paz y estabilidad en la vida diaria al saber que la presencia y las promesas del Señor son inmutables. A pesar de los cambios en tus circunstancias o en el mundo, el Señor sigue siendo fiel y constante. Hermano, hermana, tú puedes acercarte al Señor con confianza, sabiendo que Él es accesible. Él no te negará el ingreso a su presencia. Él es accesible, hermanos. En medio de la oración y en medio de la meditación, puedes tener una relación más profunda con Él, reconociéndole que Él es el Señor que se presentó a Moisés. Él también está cercano a ti. Hermanos, el Señor Dios habló con Moisés cara a cara de una manera tan informal, podríamos decirle. Moisés está pacenteando, está trabajando, está pacenteando las ovejas. Y ve esa zarza ardiendo, se acerca y la voz, Moisés, Moisés. Señor, aquí estoy. No te acerques, Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa. Mire que es una conversación tan informal. Hermano, hermana, tú y yo tenemos acceso en cualquier momento al gran yo soy revelado. Este nombre te puede inspirar a confiar en el Señor, que tiene el poder de liberarte de cualquier tipo de esclavitud en tu vida, ya sea del pecado, el miedo, la ansiedad o cualquier otra carga. ¿Estás ansioso? ¿Estás ansiosa?
Estás en presencia de el gran yo soy. Tú puedes cultivar también una actitud de adoración diaria, no solo en los servicios religiosos, sino también en tu vida cotidiana. Cada vez que recuerdes el nombre, yo soy el que soy, puedes experimentar la invitación a rendir tu vida en humildad a Él. Para ti hoy, hermano, este nombre puede ser un recordatorio de que hay un propósito en el plan del Señor. Tú eres llamada a seguir a Cristo, participar en su misión de salvación y vivir de acuerdo con los principios del reino. Hermano, el Señor te está llamando a participar en la gran comisión. Te está llamando a participar en la predicación del Evangelio. Y por último, mis hermanos, nosotros podemos hallar nuestra identidad y propósito en Cristo, quien es la manifestación completa del Señor en la tierra. El nombre yo soy el que soy se conecta con nuestra identidad en Cristo, invitándonos a vivir como hijos del Señor eterno, autosuficiente y soberano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, agradecemos que nos has asistido, aunque no dejo de reconocer nuestra debilidad. No dejo de reconocer, Señor, nuestras limitaciones. Pero, Señor, hoy nos has revelado tu santo nombre. Nos has revelado la santa Trinidad allí en tu nombre santo. Señor, te damos gracias por ello. Señor, ayúdanos para que vivamos a la luz de este glorioso texto con reverencia, con humildad, pero también con esperanza y confianza de que estamos en tu presencia de manera permanente. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.